Primero que todo, buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Feminismo y Salud Mental en Chile. Les comento que la docente que impartirá la presente sesión es María Pía Urrutia, psicóloga clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente e investigadora de temáticas asociadas a derechos humanos y memoria de la Universidad de Valparaíso, magíster en Psicología Clínica con enfoque sistémico relacional de la Universidad de Chile, diplomada en Psicología Junguiana de la Pontificia Universidad Católica de Chile, psicóloga y activista feminista en CIDEM, Centro Interdisciplinario de las Mujeres, y tallerista y conferencista en temáticas asociadas a la salud mental y feminismo. A continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente y una vez que esta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso llamado Feminismo y Salud Mental en Chile, una revisión histórica del movimiento feminista en Chile, que tendrá sus sesiones en vivo los días 2 y 4 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser profesionales de la salud mental o educación en general o estudiantes de último año, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web, en donde están todos los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés, y también se subirá la charla que se da el día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a María Pía para que inicie la exposición del día de hoy. Adelante, Pía. Bueno, María Jesús, muchas gracias por esa presentación. Igual comentarles que cualquier duda pueden hacerla por el chat interno, porque lo que vamos a hacer antes de seguir es que vamos a abrir el espacio de preguntas al final, ¿ya? Bueno, me pueden decir Pía, me llamo María Pía, pero prefiero que me digan Pía, que es más corto y más fácil. Y mi pronombre es ella. Así que bueno. Voy a compartir pantalla para que empecemos. Espero que esta pequeña revisión de lo que va a ser, en el fondo, el curso del jueves y sábado, en el fondo sea interesante para quienes estén hoy día, y ojalá participen de lo que vamos a estar haciendo a final de esta semana. Bueno, tiene un nombre súper largo, antes que todo, este seminario, porque efectivamente lo que vamos a ir revisando, ¿sí?, es dos puntos que son bastante importantes para comprender, ¿no es cierto?, cómo se ha ido instalando el feminismo, ¿ya?, dentro de la salud y la salud mental, que es el área de expertise mío, ¿no?, y al cual me dedico hace ya varios años. Entonces, en el fondo tiene este nombre largo porque lo que vamos a ir revisando es cómo, a propósito de los movimientos feministas, y para eso vamos a ir entendiendo como qué es el feminismo, ¿no?, o los feminismos, como vamos a ir revisando durante el seminario de hoy, y cómo este se ha ido como imbricando, ¿no es cierto?, con las temáticas de salud, y hoy podemos hablar, ¿no es cierto?, de una psicoterapia feminista, ¿sí? Lo cual, para quienes somos activistas, es sumamente relevante, porque, por lo menos a mí me pasó que cuando estudié en la universidad, decir que uno hacía una clínica feminista era un pecado mortal, a propósito de esta idea de neutralidad y objetividad. Así que para muchas es súper importante como este cambio y este avance. Bien, ¿qué es lo que vamos a revisar hoy día? Vamos a hacer una revisión breve, ya para no quedarnos ahí, sobre algunos conceptos claves que nos van a servir para entender, comprender, y también la idea es abrir preguntas y quedarnos con preguntas. Justamente el feminismo es una invitación a preguntarnos y cuestionarnos aquello que parece
dado, ¿no? Como, entonces, jamás una instancia feminista va a querer, en el fondo, cerrar conceptos, ¿no? Por eso la revisión de conceptos tiene que ver con poder quizás plantear o que ustedes puedan entender desde dónde estoy hablando, pero no significa que esa sea la única respuesta, justamente porque el trabajo feminista es cuestionar, reflexionar, y en el fondo poder pensar otras maneras de hacer, vivir, ¿no? Y existir. Luego vamos a tratar de responder esta pregunta, ¿no? Si es posible una salud mental feminista, tal como yo les decía, esto era algo que quizás no hace tantos años sonaba como algo muy imposible a propósito de ciertas lógicas muy instaladas dentro del mundo científico y de la salud, relacionadas a la objetividad. Y finalmente vamos a hacer una revisión sobre qué ha ido pasando en Chile a propósito de los feminismos y de la salud mental, ¿ya? Bien, acá les puse una frase que me gusta mucho, ¿ya? Porque la verdad es que definir feminismos es muy difícil, por esto que les decía, y porque muchas veces hacemos feminismos más que quizás sentarnos a preguntarnos qué significa la palabra propiamente tal, ¿no? Pero esta frase me parece fundamental, tal como decía ahí María Jesús, una de las áreas a las cuales yo me dedico también es trabajar en temáticas de derechos humanos y memoria, y justamente esta me parece que es radical, y es que el feminismo es la idea radical que sostiene que las mujeres somos personas, ¿ya? Esto, aunque parezca muy básico, es un tanto nuevo porque solamente hace 200 años somos consideradas ciudadanas, ¿ya? Y no hace tantos años existe la Declaración de Derechos de las Mujeres, ¿ya? Siendo que así, con todo eso, existen países en donde todavía nuestros derechos no son respetados, derechos básicos, ¿ya? Esta frase es de Angela Davis, feminista, negra, muy importante de Estados Unidos, y que también vamos a revisar un poquito de ella porque dentro de la perspectiva actual que tiene el feminismo, ¿ya? Lo que entrega Angela Davis en su momento es súper relevante, ¿ya? Bien. Bueno, esto como les comentaba, ¿no? Ha sido difícil como instalar quizás una definición para el feminismo, y hoy en día, más que nada, vamos a hablar de feminismos justamente porque no existe un solo feminismo, y no existe una sola lucha, considerando que existen una infinidad, ¿no es cierto?, de factores que generan opresión, ¿no es cierto? Entonces pensar que existe solamente un feminismo sería muy reduccionista, por eso es que hablamos de los feminismos, y hoy en día encontramos feminismos con apellido, ¿no? Feminismos negros, feminismos chicanos, feminismos latinos, etc. Sin embargo, si hacemos un poquito de historia, ¿no? La primera vez que se empezó a utilizar este concepto fue en tono de burla, ¿ya? A propósito de las luchas por obtener el voto, ¿no? Movimiento conocido como sufragista, especialmente en Europa. Inglaterra fue uno de los primeros países, luego esto se va como movilizando por el resto de Europa, en donde empieza a haber un movimiento político, social, ¿no es cierto?, que intenta, y lo logra finalmente, que las mujeres podamos tener derecho a voto, es decir, a ser consideradas ciudadanas, ¿ya? Acá les puse algo interesante. Y esto. Esta era una palabra que se empezó a utilizar en muchos diarios para burlarse de las mujeres, ¿no es cierto?, que estaban en estos movimientos, primeros movimientos sufragistas, y como ha ocurrido en muchos espacios de lucha, ¿no?, las mismas palabras que han sido utilizadas para denostar a ciertos grupos son reivindicadas. Una de ellas es la palabra feminista, ¿ya? Y eso ocurre en varios espacios, ¿no es cierto?, de resistencia y de lucha. Acá les puse algo importante que les destaqué, y es que los feminismos, si algo tienen en común, es que han sido espacios, movimientos, que han conquistado, ¿no es cierto?, derechos a lo largo de la historia, y es algo por lo cual seguimos luchando. Es particular, ¿no es cierto?, pensar que algo tan básico, ¿no?, como los derechos, es algo que hemos tenido que ir conquistando. Entonces ya habla de cuáles son las características propias, ¿no es cierto?, de los movimientos feministas. Y
si hay algo que es en el fondo transversal, creo yo, es que uno de los objetivos es lograr una transformación profunda de la sociedad, justamente porque sabemos que hay una opresión, ¿ya? A esa opresión le llamamos patriarcado, pero que no solamente se afirma en el patriarcado, sino que también en un sistema mucho más grande, hoy en día el sistema neoliberal, y la idea, ¿no es cierto?, también del movimiento feminista o de los feminismos es poder generar cambios estructurales, entendiendo que muchas de las afectaciones, y acá la salud mental es importante porque es donde nosotras nos manejamos, en el malestar de las personas, un malestar psíquico, está como fundamentada, ¿no es cierto?, en una opresión más grande. Por eso es que los feminismos lo que van a hacer es combatir esto y poder promover cambios profundos. Y acá les puse una frase, o sea, al final, como una parte muy chiquitita, y es que, en el fondo, a propósito de referirnos a los feminismos, estos han ido cambiando, ¿no es cierto? Y han ido acorde a los cambios sociales propios de ciertos contextos y ciertas épocas, ¿no? Acá les puse algunos ejemplos, ¿no? Como esto, ¿no? Que al comienzo del siglo XX la lucha por el voto fue algo bastante como trascendental dentro de los movimientos feministas, sin embargo, luego de esto existe cierta crítica, ¿no? A propósito de que esta lucha solamente incluía quizás a ciertas mujeres de la población y no a todas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres negras. Lo que ha ocurrido con los feminismos es que constantemente se han ido generando preguntas. Por eso les decía al comienzo que justamente las preguntas son las que permiten ir reflexionando y ir pensando en otras formas o lógicas, ¿no? Hoy en día hablamos que, en el fondo, consideramos que los feminismos están o tienen como base de que existen una diversidad de miradas y una diversidad de mujeres y por tanto opresiones, y hoy en día es más común hablar de feminismos, ¿ya? Bien, bueno, acá les puse dos frases muy importantes para mí, porque provienen de una mujer chilena, que si no la conocen se las presento. Ella es Julieta Kirkwood, filósofa, antropóloga, fundó la Casa La Morada, ¿no es cierto?, que es una casa que sirvió de espacio para el desarrollo del feminismo en Chile durante los años 80. Lamentablemente Julieta muere, ¿no es cierto?, el año 87 o 86, no estoy segura, pero la verdad es que su corta vida fue bastante importante porque aportó muchísimo. Y ella dice esto, dice: el feminismo tiene por objeto desentrañar las raíces de la discriminación sexual con el fin de promover la modificación de las pautas culturales y sociales que la sustentan. Y acá otra frase, dice: las feministas se plantearon la necesidad de desentrañar el contenido de la discriminación, sus fundamentos, con el fin de descubrir cómo había operado esta idea hasta llegar a nuestros días. Una de las preguntas o focos de investigación y profundización de Julieta Kirkwood, que si no la conocen las invito a buscar, a leer, ¿no? Tiene un libro muy famoso que se llama Hacer política en Chile, y una de sus preguntas era esto, ¿no? Cómo las mujeres y cómo las feministas pueden empezar a incluirse en la política, ¿ya? Esto a raíz de que el contexto era un contexto de dictadura, y en Chile hubo mucho movimiento a comienzo del siglo, a propósito de obtener el voto también, pero luego hubo algo que llamamos el silencio feminista, en donde hubo poco movimiento, ¿no? Y es ahí donde Julieta Kirkwood entra durante los 80, donde se activa el movimiento feminista en Chile. Bueno, otro concepto clave que es importante es el concepto de patriarcado, que quizás lo han escuchado en otra, como es una palabra que hoy día se usa un poquito más. Y patriarcado, ¿no es cierto?, que es importante hacer la distinción, ¿no? Que esto no significa que la lucha del feminismo sea
sean los hombres, sino que es todo un sistema, ¿no es cierto?, que sustenta una serie de opresiones y discriminaciones hacia ciertos sujetos, en este caso sujetas, ¿no? Entonces el patriarcado se define como una organización que implica opresión y por tanto personas que oprimen y personas que son oprimidas, ¿no? Por lo tanto hay dominación. ¿Quiénes son las personas dominadas? Las mujeres, y en donde esta dominación va a ser desde muchas aristas, como la económica, ideológica, política, etc. Acá es importante porque muchas veces dentro de los estudios feministas también se habla de estudios de género, ¿ya? O perspectiva de género. Personalmente a mí me gusta hablar de perspectiva feminista porque cuando hablamos de perspectiva de género o enfoque de género, podríamos pensar que solamente estamos como considerando que una de las opresiones es el género, ¿ya? Pero la verdad es que las mujeres vivimos más opresiones, no solamente nuestro género, ¿no? Sino que también opresiones ligadas al dinero, ¿no es cierto?, al color de piel, a la raza, etc. Bien, y esta palabra se empieza a usar durante los años 70, ¿no es cierto?, para hablar y definir esta organización, ¿no es cierto?, que tiene que ver con considerar que existen personas inferiores y personas superiores. Por lo general, obviamente, ¿no es cierto?, el patriarcado, como vamos a llamar a este sistema o estructura, es algo que opera, ¿no? Y no es que opera y muchas veces es más inconsciente o está incorporado en ciertas lógicas y no es algo tan evidente, ¿ya? Y bueno, acá varias cosas, ¿no? Como que han sido muchas teóricas que han aportado este concepto, pero básicamente el patriarcado lo que hace finalmente es considerar que existen ciertas maneras de ser que están correctas y otras maneras de ser que no están correctas, y tiene ciertas bases. Por ejemplo, acá yo les puse algunas, ¿no? La heterosexualidad obligatoria, ¿no? Es decir, que las mujeres tenemos que amar a ciertas personas y esas personas tienen que ser hombres, ¿no? El contrato sexual que tiene que ver con, en el fondo, cómo vivimos nuestra sexualidad, la maternidad, ¿no es cierto?, también es algo que está dentro del patriarcado, ¿no?, como una obligatoriedad, y lo que ha ido ocurriendo justamente con que los feminismos han llegado, quizás, o se han democratizado, ¿no es cierto?, la gente habla mucho más de feminismos, ha permitido que muchas personas, sin ser activistas o sin estar en un mundo académico ligado a temáticas de feminismo y género, puedan cuestionarse, ¿no es cierto?, estas bases. Bien, acá les puse una definición de patriarcado que me parecía bien interesante. Dice, el patriarcado es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres y niños, niñas de la familia, y la ampliación de ese dominio sobre las mujeres en la sociedad en general. Es decir, como de la idea de que existe un patriarca, ¿no? Esta definición es de Gerda Lerner, ¿ya?, que también es una feminista bastante importante. Entonces, igual ustedes si buscan, hay muchas definiciones de patriarcado. ¿Sí? Bueno, por otro lado, el género, tal como ya les adelantaba, también es un concepto clave y relevante, y en donde también hoy en día nos cuestionamos, ya esto quizás en algunos momentos del feminismo no fue tan cuestionado, y se hablaba de las mujeres, o la mujer, ¿no? Pero hoy en día hay muchos más cuestionamientos a eso. Pero básicamente el género es una construcción social también y cultural, en donde se determina básicamente qué es aquello femenino y masculino, y en donde consideramos que los seres humanos solamente hay un binarismo, ¿no?, en donde vamos a considerar que existen dos tipos de seres humanos, femeninos y masculinos, y en donde se está, a través del género se determinan, ¿no es cierto?, las características, conductas asociadas a esto femenino y masculino, muy basado en una dimensión biologicista, es decir, aquello relacionado con los genitales, ¿no? Y hoy en día existen feminismos que abogan justamente a no hablar de género, básicamente, o a criticar el concepto de género, y hay otros feminismos que, en el fondo, no se lo cuestionan y trabajan desde otro lugar, ¿ya? Bueno,
el concepto de género, ¿no es cierto?, es bien complejo a propósito de que esta idea y esta como construcción de como bien estática de qué es femenino, qué es masculino, ampara situaciones que tienen un impacto, ¿no es cierto?, en la vida de las mujeres, como por ejemplo la división sexual del trabajo, que con eso nos referimos a que existen labores asociadas a las mujeres, muchas veces lo doméstico, y que se valora menos, por lo tanto no se paga, o no se considera un trabajo, y lo público asociado a lo masculino, y en un mundo patriarcal, obviamente algo que se paga y es valorado, ¿ya? Eso es súper importante porque hoy en día, con todos los avances que han habido a propósito de avances en políticas públicas, legislación, etcétera, todavía estos temas siguen siendo muy relevantes y en salud mental lo vemos todos los días, ¿ya? Una de las razones principales por las cuales las mujeres consultan, ¿no?, a espacios de psicoterapia tienen relación justamente con, con el género, ¿no?, con aquello que se considera femenino masculino y muchas veces asociado, ¿no es cierto?, a vivencias como la maternidad, ¿ya? Así que esto, por lo menos para la ciencia, para la psicología, es sumamente relevante, ¿ya? Y tal como yo les decía, la idea de separar mujer-hombre es una idea que fue cuestionada por parte, ¿no es cierto?, del movimiento feminista, porque luego se empieza a hablar, ¿no es cierto?, de que existen otros factores que generan opresión, que no solamente son el género, sino que van a ser la raza, ¿no es cierto?, nivel socioeconómico, etcétera, ¿ya? Bien, bueno, acá les puse estas fotitos que abundan bastante en internet, que hacen alusión, yo no sé si alguien las ha visto, pero a revistas que fueron bastante populares durante los años 50, 60, sobre ser buena esposa, como, y ciertas como, ¿cómo decir? Como manual de la buena esposa, ¿no? Que son bastante, o sea, uno las ve con distancia quizá y nos da mucha risa, ¿no? Como que son bastante absurdas, etcétera, pero la verdad, y lamentablemente, este tipo como de mensajes todavía está muy enraizado en la sociedad y, tal como les decía, tiene mucho que ver con el malestar psíquico de las mujeres, ¿no? A propósito de ser, ¿no es cierto?, una mujer de cierta manera, justamente en una relación heterosexual, ¿no es cierto? Y en donde una de las cosas que más prima es que existen, estos manuales estaban cargados de estas indicaciones en donde por lo general se les decía a las mujeres que los problemas de las mujeres no eran relevantes, ¿no? Como esta idea de cuando llegaba el marido a la casa, ¿no?, había que servirle, agasajarlo, que los niños estuvieran acostados y estar hermosa, ¿ya? Básicamente, todas estas cosas, ¿no es cierto?, siguen operando en la sociedad, ¿ya?, y siguen impactando, ¿no? Acá es importante mencionar que una de las cosas, por lo menos para mí, ¿no es cierto?, muy importante dentro de hacer una clínica o una psicoterapia feminista, es que no basta solamente con reflexionar acerca de estos temas, porque muchas veces podemos tener claro, ¿no?, un montón de cosas acerca del patriarcado, de las opresiones, sin embargo muchas veces estos mitos o estas aseveraciones con respecto a cómo deberíamos ser, siguen operando y nos siguen generando malestar, pese a que lo comprendamos o lo entendamos de manera teórica, ¿ya? No necesariamente esa es una salida para sentirnos bien, básicamente. Bien, y acá otro concepto que ya les venía adelantando, que tiene que ver con la interseccionalidad. Este es un concepto que hoy en día está bastante en boga, y justamente surge a propósito de una crítica que se empieza a realizar a los movimientos feministas, con respecto a quién le estaba hablando el feminismo, ¿ya? Como yo les decía y les adelantaba, en un comienzo, y muchas veces, ¿no es cierto?, el feminismo comienza con con la idea de que las mujeres voten, y luego con la idea de que las mujeres salgan al mundo y trabajen, ¿no? Y acá empieza a haber una crítica, sobre todo de los movimientos de mujeres negras en Estados Unidos,
bastante importante. Hay un montón de documentales que pueden ver. Yo les recomiendo que vean documentales sobre las panteras, ¿no? Mujeres muy relevantes en Estados Unidos a propósito de la liberación de las personas negras, ¿ya? Y hoy en día hablamos de feminismos negros, en donde el cuestionamiento es como básicamente que las mujeres negras llevan años trabajando, ¿ya? Entonces esta idea del feminismo que impulsa a las mujeres a votar y a salir al mundo y trabajar, para las mujeres negras era algo que venían haciendo a propósito también de la esclavitud, ¿no? Entonces acá se empieza a cuestionar un poco la idea de qué estamos entendiendo por feminismo y a quién vamos a liberar, etc., ¿no? Entonces acá justamente la interseccionalidad es un concepto que es muy importante, en donde hoy en día vamos a considerar que existen una serie de factores que interseccionan, ya que eso es importante, no que se sobreponen, sino que interseccionan, y finalmente eso genera malestar, ¿ya? Estos factores obviamente son factores de opresión. Por ejemplo, el racismo, colonialismo, el heterosexismo, la clase, ¿ya? Y eso para nosotras, mujeres latinoamericanas, es sumamente relevante también para entender, ¿no es cierto?, la salud mental y el malestar, ¿ya? Y bueno, ahí les dejo el nombre de quien acuña este concepto para que puedan buscarlo, ¿sí? Porque es muy interesante. Bien. Entonces, la pregunta, ¿no? Como a propósito de todo esto, es si es posible, ¿no es cierto?, una salud mental feminista, ¿ya? ¿Y qué implica una salud mental feminista? Una de las como nociones más comunes con respecto, primero, a la psicología, es que la psicología es neutra, ¿ya? Y muchas veces las personas, cuando consultan, ¿no es cierto?, quieren una opinión objetiva. Eso también es una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Pero la verdad es que no existe la neutralidad, ¿ya? Y mucho menos la objetividad, ¿no? Esta idea de objetividad surge a propósito de que la psicología, que surge a fines del siglo XIX, ¿ya? Quiere instalarse como ciencia. Y la base de la ciencia es el método científico, que tiene ciertos pasos, ¿no es cierto? Que se pueda replicar, que no dependa de las condiciones externas, etc., ¿no? Entonces, efectivamente, la psicología, a propósito de este paradigma, hoy en día tenemos un paradigma incluso muy diferente para hablar de salud, en donde entendemos que las personas enfermamos por una serie de factores, ¿no? Y donde entendemos que la objetividad es un concepto bastante complejo, ¿no? Porque la verdad es que es imposible acercarse a algo objetivamente porque somos sujetas, ¿no? Con historia, ¿no es cierto?, en un contexto dado, etc. Entonces, efectivamente la psicología, al querer instalarse como una ciencia y validarse, también, ¿no es cierto?, empieza a responder a estas ideas de objetividad y neutralidad, ¿ya? Y es por eso que hasta el día de hoy, para muchas personas, hablar de una psicología feminista es algo que no estaría dentro de los parámetros de los científicos. ¿Por qué? Porque justamente el feminismo es una postura política, ¿ya? Y cuando decimos postura política nos referimos a una postura que en el fondo toma posición, no partidista necesariamente, pero que en el fondo tiene unas luchas bastante claras, ¿no? Entonces, a propósito de esta idea de que la psicóloga o el psicólogo no debería contar nada suyo porque es neutral, el feminismo obviamente no trabaja desde ahí, ¿ya? Porque se develan, ¿ya?, las luchas. Bien, bueno, y acá les puse como algunos puntitos con respecto a también que no solamente como los movimientos feministas han quizás como impactado en la idea de salud y salud mental, sino que también han habido otros movimientos, por ejemplo, la antipsiquiatría, ¿no?, que son movimientos que surgen, ¿no es cierto?, a la luz de cuestionar, ¿no es cierto?, justamente la psiquiatría. De hecho, hasta el día de hoy todavía muchas personas tienen cierto temor, ¿no?, si es que tienen que consultar a un psiquiatra, ¿no?, a propósito de la medicación y la violencia también
en torno a las internaciones y finalmente a lo que vamos a considerar como normal o no normal, etc., ¿no? Entonces, el feminismo también, junto a otros movimientos críticos, han sido un aporte para pensar la salud mental desde otro lugar, ¿ya? Justamente en esto de como la idea de lo normal, no normal, locura, etc., ¿ya? Y acá también, que esto es muy interesante, lo vamos a revisar en el curso en profundidad, ¿no? Pero en Estados Unidos aparece un movimiento muy importante que se llama los sobrevivientes de la psiquiatría, que luego se ha ampliado a otras partes del mundo, que son personas, ¿no es cierto?, que han atravesado por situaciones como de psiquiátricas, sobre todo internaciones, ¿ya? En donde ha habido muchas veces un trato violento, ¿no? Y como muy agresivo y bastante como denigrante, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, como varias feministas, ¿no es cierto? Y también muchas feministas han sido encerradas históricamente por locas, ¿no? O por cuestionar el orden, se unen a estos movimientos. Hay un movimiento que se llamó el movimiento loco, y así, ¿ya? Y en Latinoamérica también esto se ha expandido. En Argentina hay bastante desarrollo de esto a propósito de la psicología comunitaria y movimientos antipsiquiátricos. Sobre todo con esta idea de que las personas, ¿no es cierto?, cuestionar los diagnósticos y que las personas como con un diagnóstico son personas, entonces tienen derecho, ¿ya? Básicamente. Bien. Bueno, acá les puse una foto. Esta soy yo con unas compañeras del espacio donde yo trabajo, que es un espacio en donde hacemos investigación y clínica, somos un espacio de psicoterapia feminista. Y les traje esta foto justamente para mostrarles, ¿no es cierto?, quizás cómo, qué significa, ¿no es cierto?, tener una postura feminista en salud mental, y básicamente tiene que ver con que, primero, existe una alta crítica, ¿no es cierto?, a la patologización. No es que no creamos en que existen patologías, porque efectivamente existen patologías, pero sí tenemos una perspectiva crítica, porque muchas veces la patologización ha sido la manera de perpetuar opresiones o ponerle nombre a vivencias de las mujeres, pero que en el fondo son vividas con mucho malestar a propósito de una estructura. Y la manera de ir como cuestionando y rompiendo esa estructura no necesariamente es acá en el box, digo así porque estoy justo en mi consulta, sino que también es en la calle, ¿no? Entonces, una de las premisas también dentro de la psicoterapia feminista es justamente que acá hay un compromiso político con querer cambiar, o quizás no solamente acompañar a alguien en un proceso psicoterapéutico, sino que poder promover espacios fuera de la clínica, porque finalmente si no cambiamos los espacios, las estructuras, nos vamos a seguir enfermando, ¿no? Y acá, bueno, no sé, hay un montón de frases que son importantes. Para el estallido social hubo una frase que dio vuelta, estaba en bastantes lugares, que era, no era depresión, era capitalismo, ¿no? Y esa frase también yo la he escuchado como, no era locura, ¿no es cierto?, era patriarcado, etcétera, ¿no? Entonces, la perspectiva feminista es una invitación a cuestionar, ¿no es cierto?, la patología, ¿ya? Una como de las patologías que da puntapié de cierta manera a la psicología es la histeria, ¿ya? Y vamos a ir revisando un poquito, sobre todo en el curso sobre el concepto de histeria, porque yo no sé si ustedes saben, pero histeria significa útero, ¿ya? En donde se pensó por muchos años, ¿no?, que la histeria era una enfermedad que padecían mujeres a propósito de tener útero, ¿ya? Luego llega otro hombre que es Charcot, un francés, en donde dice, no, la histeria no está en el útero, está acá en el cerebro, y que básicamente le ocurría a las mujeres porque no podían, en el fondo, o tenían reprimidos sus deseos sexuales. Y el tratamiento, yo no sé si ustedes saben,
cuál era, pero el tratamiento era básicamente la masturbación a mujeres, ¿ya? Y de hecho eso hace que aparezcan los primeros vibradores, ¿ya? Pero eso también dice mucho de un montón de cosas, ¿no? Qué es lo patológico, ¿no? Y cuánto influye la estructura, ¿no? Entonces la historia de la histeria, ¿no? Es bastante importante dentro de la salud mental con perspectiva feminista. Y de hecho, en Chile, el movimiento feminista ha tomado como esta frase muy bonita que es, no somos histéricas, somos históricas, ¿no? Porque justamente la palabra histérica también se ha usado peyorativamente para categorizarnos, por ejemplo, cuando tenemos alguna reacción emocional frente a algunas cosas, ¿no? Entonces, esa palabra es sumamente importante, ¿ya? Bien, bueno, yo acá les voy a como esbozar de cierta manera cuáles han sido las críticas, las principales críticas que empiezan a aparecer en diferentes momentos a la idea de salud mental relacionadas a ciertos momentos, ¿ya? Acá les traje a la Simone de Beauvoir, que ella es bastante conocida, mujer francesa, feminista, escribe un libro muy importante que es El segundo sexo, en donde hay una frase bastante conocida, que es que una mujer no nace, sino que se hace, básicamente, que alude justamente a que la idea de mujer que tenemos es una idea basada en una estructura, ¿no? Y o sea, el patriarcado hace creer que el concepto de mujer está asociado a algo biológico, ¿no? Pero la verdad es que está muy ligado, ¿no es cierto?, a algo más estructural y social, ¿ya? Y eso es lo que hace Simone de Beauvoir en este texto, ¿ya? Que es un texto bastante gordo, ¿no? Que ella va desarrollando esta pregunta, ¿ya? La pregunta que ella se hace es, ¿qué es ser mujer? ¿Ya? Y bueno, ella, en el fondo, es contemporánea a Freud, y de hecho en Francia hay mucho desarrollo del psicoanálisis, ¿ya? Entonces, acá es como el cuestionamiento también es importante, ¿no? Porque ella ya le empieza a cuestionar desde esta época como la idea freudiana que hasta el día de hoy prevalece, que es una idea o es una perspectiva de salud bastante centrada en el pene, ¿no? O en lo fálico, ¿ya? Entonces ella, en el fondo, como le hace varias preguntas a Freud, ¿no? Que no tienen respuesta, ¿no? Como por qué, básicamente, hay una idea de supremacía del varón, y ella dice como que no entiende cuál es la lógica de generar toda una idea en torno al aparato psíquico. Acá, yo soy psicóloga y obviamente no hay una condena a Freud porque o sea, muchas cosas que vemos hoy, o la idea de inconsciente, ¿no es cierto?, surge a partir de él, entonces no es una crítica como exacerbada a Freud, pero sí es importante entender que toda la construcción en torno a el aparato psíquico tiene un orden fálico, ¿no? Entonces, en el fondo, a propósito de esto, ¿no? Como lo que hace Simone de Beauvoir es cuestionar, como esta idea del privilegio biológico. De hecho, para Freud, las mujeres presentábamos en algún momento envidia al pene, ¿no? Entonces, como que lo que dice Simone de Beauvoir es como, ¿esto es un privilegio biológico o es un privilegio social? ¿No? Para lo cual tampoco hay una respuesta dentro de las posturas freudianas, ¿no? Por otro lado, otras de las críticas que hace la Simone de Beauvoir es que hay muy pocas descripciones de la libido femenina, concepto importante dentro de la teoría freudiana, ¿no? La libido como una energía. No se explica mucho qué pasa con la libido femenina. De hecho, hay un texto en donde Freud finalmente, cuando trata de preguntarse por la mujer, básicamente lo que dice es que la verdad es que la mujer es un misterio, ¿no? Y eso también nos habla, ¿no?, de cómo hemos estado silenciadas, ¿no? Como a propósito de, finalmente, qué es lo que somos, ¿no? Por eso que es importante que nosotras nos preguntemos quiénes somos y hagamos también como memorias de quiénes hemos sido, ¿ya? Y también otra crítica que hace Simone de Beauvoir es con respecto a
como la idea del prestigio o supremacía del padre. Freud también desarrolla toda una teoría social a propósito como del patriarca, ¿ya? Del padre, ¿ya? El complejo de Edipo está relacionado con el padre, ¿no? Entonces también ella, como que en el fondo también se pregunta por qué existe esa supremacía del padre, ¿no? Y eso hoy día lo respondemos, ¿no? Porque hay un sistema, ¿no es cierto?, que le vamos a llamar patriarcado, y ese sistema, en el fondo, pone en un orden jerárquico a ciertos elementos de esta sociedad humana, y esos elementos que ponen este orden jerárquico, que lo pone arriba, es el hombre, básicamente, ¿ya? Bien, acá una frase que me gusta mucho, que dice: la mujer no ha sido definida por las propias mujeres, sino que el género femenino ha sido moldeado en función de representaciones creadas desde la perspectiva masculina, ¿ya? Una de las bases también de la perspectiva feminista en salud mental es que las mujeres podamos decir quiénes somos nosotras, desde nuestra propia voz, ¿no? Y no desde lo que otros puedan decir, o lo que otros puedan, como en el fondo, como creer que somos. La otra vez estaba en una charla y me pareció súper interesante que una de las compañeras menciona, que es real, ¿no?, que la mayoría de las partes de las mujeres, sobre todo ginecológicas, tienen el nombre a propósito del hombre que las descubrió, ¿ya? Y eso es interesante también, ¿no? Porque dice bastante, ¿no?, como que hay partes que existen a propósito de que un hombre las descubre, y son partes nuestras, ¿no? Bien, bueno, acá les traje a otra mujer fundamental dentro de la perspectiva feminista en salud mental, que es Kate Millett. Yo no sé si la conocen, y si no la conocen las invito a buscar y averiguar sobre ella. Feminista, radical, de Estados Unidos, y a ella se acuña esta frase de lo personal es político, pero la verdad es que no se sabe si lo dijo ella, pero básicamente lo que está diciendo es que eso que me pasa a mí, no solamente me pasa a mí, le pasa a muchas mujeres, ¿no? Y por lo tanto ya no es un problema mío, sino que es un problema social, ¿no? Y básicamente eso es algo que define también la psicoterapia feminista, ¿no? Que los problemas no son individuales, sino que son problemas sociales, ¿ya? Y acá hay una falta de ortografía ahí. Vamos a entender la política, ¿no es cierto?, como el conjunto de relaciones y compromisos estructurados, ¿no es cierto?, en torno al poder, ¿ya? Como generalmente pensamos la política como lo partidario, pero no necesariamente es eso, ¿ya? Y básicamente en esta estructura van a quedar personas bajo otras. Bueno, uno de los principales aportes de Kate Millett fue que también se centra mucho en criticar la socialización basada en género, es decir, cómo desde muy pequeñitas se van interiorizando en nosotras ciertas formas de ser, ¿ya? Y esas formas de ser son adecuadas para ciertas instituciones, ¿no es cierto?, como la familia. Y esas formas de ser van a ir moldeando nuestro carácter, nuestro temperamento, y eso todavía prima hasta el día de hoy. Por ejemplo, que las mujeres somos emocionales o somos sensibles, y por lo tanto no podemos enojarnos, ¿no? Como que la rabia sería una emoción que está un poquito más lejos de las mujeres, y muchas veces, y esto hay estudios, ¿no?, cuando las mujeres muestran enojo o levantan la voz, por lo general tiende a haber mucho más control, o sea, alguien inmediatamente se pone como un freno a eso, ¿ya? Así que es bastante importante lo que trae Kate Millett. Ella estuvo, a propósito, esto de que les comentaba en un principio de estos movimientos antipsiquiátricos o sobrevivientes a la psiquiatría, Kate Millett estuvo internada contra su voluntad, ¿ya? Entonces también escribe un libro a propósito de su experiencia de estar en el psiquiátrico, ¿ya? Que es súper importante también para la psicoterapia feminista, ¿no? Y esto, ¿no? Como que también la crítica a Freud a propósito de esta idea de que la psicología femenina, ¿no es cierto?, es algo, como nuestra psiquis, es algo pasivo, somos masoquistas, eso planteaba Freud, y somos egoístas, ¿no? Y también esto, ¿no?, como que la maternidad sería el fin último, ¿ya? Eso también es una creencia dentro de la psicología más clásica, de que la maternidad es aquello, es un fin último.
yo cuando estudié psicología me enseñaron que, por ejemplo, una de las maneras que tenían muchas mujeres que habían sufrido algún trastorno de alimentación grave, que tenían para sanarse, era siendo madres, ¿ya? Lo cual es muy grave porque es poner justamente la responsabilidad en nosotras de enfermarnos y dejar de lado como la estructura que finalmente es la que genera una relación patológica, en este caso con la comida. Bien. Ya, esta frase también me parece muy potente. Dice, es llamativo que Freud creyera que los temores infantiles de las niñas giraban en torno a la castración, ¿ya? Esta idea como de la envidia al pene, ¿no? Y no en torno a la violación. Probablemente lo que las niñas envidian no es el pene, sino que son las prerrogativas sociales a las que éste da derecho, ¿no? Lo que está diciendo ahí es que básicamente esta idea de que las niñas pudiesen envidiar, ¿no es cierto?, el pene, tiene que ver con que desde pequeña nos damos cuenta que al ser mujeres y habitar un cuerpo feminizados, estamos en peligro, ¿no? Y no tenemos el privilegio que tienen los hombres, ¿no? Que corren menos peligros que nosotros, ¿no? Esto seguramente lo han escuchado, ¿no? Que hasta el día de hoy son como frases que están como normalizadas, ¿no? Como si alguien está embarazada y esta idea de que una niñita es más difícil de criar, ¿no? Todas estas ideas que están bastante arraigadas en la sociedad, ¿ya? Bien, entonces, básicamente, ¿cuál es la crítica que se hace a la salud mental y de dónde surge, ¿no es cierto?, como la idea de como una salud mental feminista? Es que no solamente las personas que les mostré, sino que hay más personas que han aportado a esto, es que finalmente las prácticas diagnósticas, las estrategias terapéuticas, ¿no es cierto?, los modelos de intervención, etcétera, tienden a ser etnocéntricos, es decir, que están pensando en una sola población, generalmente población blanca, eurocentrista, ¿no? En donde no están considerando ciertas condiciones de opresión, tal como les mencionaba, como la raza, como la pobreza, etcétera. Sexista, haciendo esta división sexo-género, muy biologicista, y heteronormadas. Acá es súper importante porque, de hecho, la homosexualidad no hace tanto tiempo se saca del DSM-4, que es el manual de psiquiatría, en donde se establecen cada cierto tiempo cuáles son, a qué vamos a llamar enfermedad, ¿ya? Eso es un manual diagnóstico, también se usa otro que es el CIE-10, que contiene unos códigos, etcétera, y que finalmente es bien particular, ¿no? Porque es como la Biblia de los trastornos psiquiátricos, porque efectivamente a propósito de ciertas como congresos, etcétera, hay algunas patologías que se han sacado y otras que no. La homosexualidad estuvo considerada una patología por muchos años, ¿ya? Y hoy en día ya no existe como patología, pero sí, por ejemplo, existe la disforia de género. O sea, eso en el fondo quiere decir que las personas trans son consideradas personas enfermas, ¿ya? Entonces también una de las críticas a esta idea de salud es que es heteronormada, es decir, que va a considerar que existe una normalidad y esa es la heterosexualidad. Y también esto es importante porque si bien la homosexualidad hoy en día no es considerada una patología psiquiátrica, de todas maneras socialmente las mujeres, por ejemplo las mujeres que tienen relaciones con otras mujeres, todavía son más discriminadas estadísticamente, así que sigue siendo importante. Bueno, y la crítica principal, ¿no es cierto?, esta manera de ver la salud mental es que existe una ceguera al género, es decir, que muchas veces la idea de diagnóstico, patología, etcétera, tiende a visualizar todo de manera individual, siendo como ciegos a que muchas cosas que nos ocurren y que son traducidas como algo patológico tienen que ver, ¿no es cierto?, al género, ¿ya? Allá les nombraba esto de la histeria, etcétera. Pero hay muchos otros ejemplos, por ejemplo, la depresión postparto, ¿no? Que muchas veces eso es un diagnóstico que todavía sigue prevaleciendo, pero sería importante hablar, ¿no es cierto?, de qué es lo que le ocurre a una mujer después que da luz. ¿Esa mujer tiene redes de apoyo
o no tiene redes de apoyo, y si una mujer no tiene redes de apoyo, es despedida del trabajo, es despreciada o obligada por su pareja, etcétera, yo creo que es muy difícil no deprimirse, ¿no? Entonces justamente la crítica es a esta idea de patologización sin considerar todas las otras variables, ¿ya? Por otro lado, en muchos estudios, ¿no es cierto?, todavía prevalece esta idea de que las mujeres somos más vulnerables a tener cierta sintomatología ansiosa, depresiva, trastornos de la conducta alimentaria, personalidad límite, pero también, ¿no? Como que se atribuye a una cosa, como se atribuye desde la idea de género, pero en el fondo no se habla, ¿no es cierto?, de todas las condiciones estructurales que finalmente, y esto es lo que decimos desde el feminismo, muchas veces la patología es la manera que tenemos de sobrevivir a todas estas violencias y opresiones, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en un mundo en donde se valida más ciertos cuerpos, ¿no? Como hay cuerpos hegemónicos que se validan, muchas veces para algunas mujeres la forma de sobrevivir a esa hostilidad del mundo es desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, esa es la crítica, ¿no es cierto?, a esta salud mental más tradicional. Y bueno, otro punto importante es que esto, ¿no?, como la inestabilidad emocional anímica que está basada en aspectos biológicos, sobre todo los ciclos, nuestro ciclo reproductivo. Hace poquito salió una noticia que fue bien graciosa, que era como, yo no sé si era CNN o la BBC, pero corrió mucho en redes sociales que decía, como comprobaba, como la universidad, no me acuerdo qué universidad, pero una universidad prestigiosa, Harvard, comprobaba que el dolor de contracciones uterinas durante la menstruación o previos a la menstruación se igualan al dolor que siente alguien cuando se infarta. Y era muy divertido, ahí uno veía los comentarios debajo, porque lo tuvo que venir a decir un hombre o una universidad, algo que las mujeres sabemos, ¿no?, que nos duele el útero, ¿no? Entonces, es impresionante que incluso el dolor, la validación del dolor, ¿no es cierto?, solo como se logra si es que alguien más, no nosotras mismas, lo valida, ¿ya? Etcétera. Bueno, y antes habían una serie, quizás han escuchado, como de protocolos a propósito de los ciclos reproductivos y de esta inestabilidad. Por ejemplo, en los pabellones, esto es muy conocido en el mundo médico, había mujeres que no las dejaban operar, ¿no? Mujeres igual de profesionales que otros hombres, pero si estaban menstruando no podían realizar cirugía. Y así, ¿no? Mujeres pilotas, ¿no?, en donde también yo he escuchado esto, como que pilotean aviones, hay un cuestionamiento de si van a poder pilotear bien si es que acaso están menstruando, ¿no? Bien. Y bueno, obviamente esto, la crítica de que la psicología es una ciencia neutra, objetiva y universal. Desde los feminismos decimos que no existe nada que sea neutro, objetivo y universal, y esa idea de lo universal, más que nada, refiere a algo patriarcal, ¿no? Porque justamente la mayoría de los estudios en las ciencias le hablan a una persona, y esa persona por lo general no somos nosotras, ¿no? Bien. Bueno, acá me voy a adelantar, pero esta es una imagen de una mujer histérica, que es bastante conocida la imagen, justamente porque también en los estudios de la histeria había una, como un maltrato y una falta de dignidad, ¿no es cierto? Porque muchos de estos como médicos que estaban estudiando esto que le llaman psiquis, llevaban a las mujeres y las exponían, ¿no? Y estos tratamientos, que básicamente eran como masturbación hacia mujeres, que hoy en día nos preguntaríamos como qué pasa con el consentimiento, etcétera, como eran llevadas sin ningún cuidado, ¿no es cierto?, y eran expuestas. De hecho, hay cuadros bastante famosos que muestran, ¿no es cierto?, a mujeres que eran llevadas para que grupos, ¿no es cierto?, de hombres médicos pudiesen observar los síntomas, en este caso de la histeria, ¿ya? Bien, bueno, quiero ver la hora porque, para no pasar. Ya, ¿y qué tiene que ver todo esto con nuestro territorio, que es Chile? Que también acá, obviamente, tal como yo les adelantaba,
hemos tenido movimientos sociales relevantes y también movimientos dentro de los feminismos. Yo acá les traje dos fotos que son bastante importantes. Una es esta foto que dice Democracia Ahora, Movimiento Feminista. Esta es una foto de una articulación que hubo de mujeres, no todas feministas, pero durante los 80, que se llamó Mujeres por la Vida, que fueron justamente quienes empezaron a generar, en el fondo, movilizarse a propósito de la dictadura, pidiendo que se fuera la dictadura, ¿no? Y es importante mencionar que fueron las mujeres y les estudiantes de ciertos liceos en Santiago y otras ciudades del país empezaron a movilizarse y a generar las primeras huelgas durante la época de dictadura. Y esta es una foto, la que está en blanco y negro, una foto bastante conocida. Esto es afuera de la Biblioteca Nacional, que también hasta el día de hoy se ha convertido en un hito histórico, y justamente muchas de las cosas, o de los llamados dentro de los colectivos feministas, son a ese lugar justamente porque es un espacio histórico, ¿no? En donde se despliega este cartel y otro, que fue bastante famoso en la época de los 80, que decía democracia en el país y en la cama. A propósito de que muchas veces los movimientos sociales o las grandes revueltas sociales, las mujeres hemos sido partícipes, sin embargo después nuestros derechos, como que en el fondo ahí quedan, nuestras peticiones. Eso pasó con la Revolución Francesa. Si no lo saben, fueron las mujeres quienes hacen la primera marcha hacia uno de los castillos en Francia, y finalmente, cuando la Revolución Francesa se efectúa, no, como que hay muchas dudas de hablar de la mujer, ¿no? Y de hecho cuando se quieren hacer esta declaración de los derechos, queda así, como los derechos del hombre, ¿ya? Entonces, a propósito de eso, ¿no? Como de esta historia que ya conocemos, que muchas veces cuando las mujeres nos incluimos en los movimientos sociales y políticos, finalmente no son consideradas nuestras peticiones. Bien. Y la otra foto es del 2019 para el estallido social, en donde aparece la colectiva Las Tesis, ¿no? Que fueron sumamente relevantes porque este pequeño canción, ¿no es cierto?, da la vuelta al mundo, es cantado en muchos idiomas, y eso nos dice algo importante, y es que parece que todas las mujeres del mundo tenemos o sufrimos opresiones que no son tan distintas y pueden variar efectivamente de acuerdo al contexto, pero el que se haya viralizado, ¿no?, esto de la culpa no era mía, a propósito de la violación a la posibilidad de ser agredidas en los espacios públicos y luego ser culpabilizadas, es algo que se vive en todas partes, ¿no? Entonces es bastante impactante que esto haya tomado tanta fuerza, ¿ya? Y les puse estas dos fotos porque marca dos momentos emblemáticos en donde también han hecho que la salud mental se cuestione, como el cómo está operando. De hecho, posterior, ¿no es cierto?, al 2018, que viene la ola feminista, el mayo feminista de las tomas feministas en muchas universidades y establecimientos escolares, aumenta también esta idea de, y de hecho muchas mujeres, ¿no?, y no solo mujeres, como personas pertenecientes a las disidencias, buscan lugares, ¿no es cierto?, que puedan ofrecer un espacio diferente para trabajar con la salud mental, ¿ya? Y eso ha sido también a propósito de los movimientos sociales que han existido. Bueno, acá les puse una foto, ya que es la Elena Caffarena, yo no sé si la conocen, ella es una mujer muy importante para el movimiento sufragista en Chile, y acá está, abajito les puse como ¿cómo se dice? La insignia, el emblema que tenía el movimiento sufragista, que hizo Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile, que es la organización que finalmente logra el voto, ¿ya? Acá yo les puse un poquito de historia, y de mujeres que seguramente han escuchado que fueron bastante emblemáticas. Acá se funda una organización importante que es el MEMCH, que sigue operando, y que, tal como les mencionaba, hubo mucha actividad a fines del siglo, como a principios del siglo XX, hasta que finalmente en 1934 se aprueba el voto para municipales, y en 1949
para que las mujeres pudiéramos votar, ¿no? Sin embargo, igual en muchos lugares las mujeres llegaban a votar y no las dejaban votar, ¿ya? Por algo cultural. Pero es para ver que no votamos hace tanto tiempo, es decir, que no somos consideradas ciudadanas hace tanto tiempo. Y tal como les decía, acá hubo mucho movimiento, y luego hay como un silencio feminista, y luego en los 80 se rearticula el movimiento. Y el MEMCH, esta organización que sigue operando hasta el día de hoy, todavía, o sea, como en el fondo empieza a movilizarse justamente a propósito de la dictadura, ¿ya? Y siguen siendo activas. Hay mujeres que están desde 1940 y todavía son activas, ¿ya? Así que también las invito como a revisar sobre esta organización tan importante. Bien, ¿por qué es importante esto? Ya como que esto es lo que les decía en un comienzo, ¿no? Como que parecen temas lejanos, pero la verdad es que no lo son. Como el hecho de que podamos votar, ¿no es cierto? Que es algo básico, ¿no es cierto? Ser consideradas ciudadanas, es en cierta parte una manera que tenemos en las sociedades actuales, modernas, como es la manera que tenemos para decir que somos sujetas. Y si somos sujetas, tenemos una voz, ¿no? Por eso esto de decir como tener voz y voto, ¿no? Se refiere a que cuando se nos considera sujetas, tenemos derecho a ser tratadas de manera digna, ¿no? Y eso, el ser sujetas en la salud mental es sumamente relevante, porque cuando hablamos, y digo sujetas con A, ¿no? Significa que la persona que está enfrente a mí es alguien con una historia y que merece ser tratada de cierta manera, ¿ya? Y eso no siempre ha sido evidente para las mujeres, ¿no? Y es por eso que la historia del voto es tan importante, ¿ya? Y ser sujeta significa que podemos hablar por nosotras mismas, ¿no? Porque el voto también representa eso, que yo puedo elegir, y por ende no necesito estar todo el tiempo siendo definida por otro, ¿no? Entonces por eso es tan importante el concepto de sujeta en la salud mental. Bueno, y acá les puse una foto, que son fotos sobre, o sea, en el fondo sobre lo que ocurre después del 2018. Acá les puse el Mayo Feminista. Se llama así porque el mayo del 2018 es el mes en donde hay más universidades tomadas, y una de las principales como peticiones que habían dentro de las tomas era justamente generar protocolos para evitar abuso sexual hacia mujeres, ¿no? Y o sea, empiezan a aparecer una serie de historias de abuso relacionadas con el poder, ¿no? En instituciones jerárquicas, como son las instituciones educativas, y en otras instituciones, ¿no? Entonces, justamente la movilización del 2018 es súper importante, porque lo que se pone en la palestra es básicamente que queremos dejar de ser abusadas en nuestros espacios, ¿no? Y esto coincide, ¿no es cierto?, con hay algunas personas que le llaman a esto la cuarta ola, y otras personas que no les gusta hablar de olas, que se refiere como a estos momentos de pic de movimientos. Pero la verdad es que a mí me parece que el nombre Mayo Feminista es bonito y habla bien de esta revuelta. Esto coincide con algo que está ocurriendo a nivel mundial, a propósito de ciertos movimientos que se exacerban a través de redes sociales, y eso genera una gran convocatoria. El movimiento Me Too, que fue este movimiento que empieza en Estados Unidos cuando se acusa a un director, no me acuerdo el apellido del director, de cine, de abuso sexual. Y eso destapa una ola, ¿no es cierto?, de denuncias, y en donde aparece esto, ¿no?, como el Me Too, que a mí también, ¿no? Y esto, como esto de lo personal es político, un montón de mujeres que finalmente han tenido experiencias de abuso, y esta idea que estaba muy normalizada, de que las mujeres necesitamos o como que en el fondo se paga un precio si es que queremos entrar al mundo de los hombres, ¿no? Y acá el Ni Una Menos, que este movimiento muy importante en Argentina. En Argentina llevan más tiempo quizás articulándose desde organizaciones feministas, tanto así que logran, ¿no es cierto?, a fines del 2019 el aborto, que como saben el aborto es un derecho, y se logra el aborto finalmente en Argentina. Entonces esa ola, ¿no?, esa fuerza también llega a Chile, ¿no?, con nuestras propias peticiones y movilizaciones, ¿ya?
Y bueno, esto que se ve caracterizado esto, ¿no? Como que hay una, tal como les mencionaba al comienzo, una multiplicidad de lemas, es decir, que lo que aparece es que parece que hay muchas opresiones y muchas necesidades, no solamente asociadas al género, a ser mujer, ¿no? Sino asociadas a otras cosas, ¿no? Por eso es que también aparece la idea de la protección y el derecho a la diversidad, y eso también impulsa, ¿no es cierto?, leyes, ¿ya? Que han sido como sumamente como importantes, pero que sabemos que todavía no son suficientes, ¿ya? Las leyes a propósito del feminicidio, la ley Gabriela, ¿ya? Las leyes a propósito de la identidad de género, hay una serie de leyes que han ido como apareciendo, pero que sabemos que todavía no es suficiente, ¿ya? Y de hecho no es suficiente porque todavía en Chile sigue habiendo una tasa altísima de violencia hacia las mujeres, de feminicidios, de suicidios a propósito de violencias sufridas, ¿no? Y un nivel de patología, ¿no? Como de sintomatología ansiosa depresiva en las mujeres, también posterior a la pandemia. Entonces sabemos que lo legislativo no ha sido suficiente. Bueno, y acá les puse una frase muy bonita de la María Isabel Matamala. Ella es una feminista, pediatra, activista chilena muy importante. Fue parte del primer gobierno de Bachelet. Y en el fondo es una mujer importante porque ha sido pionera, ella es una mujer de casi 80 años, ¿no? Ha sido pionera en una serie de, como de luchas que ha tenido el movimiento feminista y sobre todo en la salud. Y acá me parece que esta frase como que resume de cierta manera esto del feminismo y la salud mental, o el feminismo y la salud, y dice que una salud feminista tiene que devolver a los cuerpos su poder. Y esto es sumamente importante porque uno de los temas centrales dentro de los feminismos tiene que ver con habitar una cierta corporalidad, ¿ya? Y cómo históricamente las mujeres hemos sido despojadas de la autonomía de estas corporalidades, ¿no? De esta corporalidad con ciertas características. Una de esas características es que podemos reproducirnos, ¿no? Como engendrar vida. Entonces, como la autonomía, es decir, la posibilidad como que yo reconozca este cuerpo, no a través de lo que se dice o se espera, ¿no? Sino que a propósito de lo que yo necesito, ¿no? Es justamente una noción muy diferente de salud, ¿ya? Y para eso necesitamos, ¿no es cierto?, poder preguntarnos lo que necesitamos. Y es la única posibilidad de construir, ¿no es cierto?, otra forma de salud. Bien, y tal como yo les planteaba, esto, ¿no? Como a propósito de que existe una urgencia de poder incorporar todo esto que yo les mencionaba, ¿no? Que son los puntos de análisis que hace el feminismo, como las nuevas formas de pensar, las lógicas de poder, las nuevas formas de pensar, ¿no es cierto?, como esto que es estipulado normal en la sociedad. Entonces, a propósito del nivel de feminicidios que hay, ¿ya? Este es un como dato tomado de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Por si acaso, el dossier es gratuito y de libre acceso, así que si ustedes ingresan a la página web pueden ver un montón de otras cifras, ¿ya? Que son bastante importantes, pero que efectivamente desde esta línea, si no incorporamos otros factores para comprender la salud, como la raza, el género, la clase, ¿no es cierto?, es muy difícil que podamos generar estrategias que impacten realmente en el bienestar de nosotras finalmente, ¿ya? Y otros factores que se han ido agregando, por ejemplo, la migración. La migración hoy en día es uno de los problemas mundiales más grandes que existe, no porque sea un problema mundial, o sea, no porque sea un problema migrar, sino que como todas las aristas que tiene la migración, y justamente ser migrante y mujer, ¿no es cierto?, hace que confluyan una serie de factores en donde la salud no se puede entender si es que no incorporamos otros puntos para comprender por qué enfermamos y por qué nos sentimos mal, ¿ya? Por otro lado, a propósito de esto, por eso les pongo la cifra de los feminicidios, que la verdad es que este tipo de, o esta forma de trabajar la clínica
y la salud en general, conlleva un compromiso ético-político, ¿no? En el fondo, lo que quiero decir acá es que como comprender que existe todo un sistema que enferma, ¿no? Tendría, ¿no es cierto?, que llevar, como tendría que estar de la mano con la idea de poder gestionar cambios, ¿no? Porque justamente saber que el sistema enferma y no hacer nada, en el fondo es ser básicamente como una aliada, ¿no? De un sistema que finalmente genera estragos, ¿ya? Y hoy en día sabemos, ¿no? Esto no es una percepción antojadiza, ¿no? Que las lógicas neoliberales, ¿no? Que es la forma en que funciona el mundo hoy en día, y las lógicas patriarcales, que por lo general se centran en esto que ya hemos revisado en profundidad, pero además que sostienen esta idea del individualismo, por lo general las soluciones que se dan son a nivel individual, ¿no? Esta idea imperante actual, ¿no? Como de que todo lo podemos, ¿no? Que todo está en la voluntad, ¿no? Que son ideas que igual abundan bastante como en temas de salud mental, ¿no? Que es súper complejo, porque a propósito de un sistema que está organizado de cierta manera, que hace que nos odiemos, o nos sintamos mal, o corramos peligros, ofrecer soluciones individuales no va a generar cambios, ¿no? Entonces justamente esos mensajes a propósito de que todo está en nosotras, ¿no? Son maneras de perpetuar un sistema violento, básicamente, que nos violenta desde muchas esferas. Y es por eso que desde esta perspectiva hay un compromiso, ¿no? De cambio y de generar espacios que se resistan de cierta manera a estas lógicas. Y por otro lado, que acá me pareció interesante también mencionarlo, es que hay una deuda histórica para las mujeres en la historia de la psicología. Y acá esta deuda, ¿no es cierto?, hablo de una deuda que incluye poder revisar a fondo, ¿no es cierto?, qué es lo que ocurre con la salud en las mujeres solamente por ser mujer, esto que ya les mencionaba sobre los diagnósticos, que finalmente los diagnósticos muchas veces tienden a ser una forma de mencionar una vivencia que tienen las mujeres y que se vive con malestar a propósito del sistema. Y por otro lado, la inclusión de mujeres que en el fondo que trabajemos activamente, que seamos reconocidas, ¿no? Hay un montón de cosas como, bueno, que hoy día se habla mucho más, ¿no? Pero muchas investigaciones que han estado muy avaladas y que hoy en día sustentan una serie de protocolos o maneras de funcionar dentro del sistema de salud, están basadas en estudios muchas veces que no hacen distinción, en primer lugar, de género y de otros factores, ¿no? Entonces eso también complejiza porque, a propósito de esto que les mencionaba, que existe una idea de ciencia objetiva, pero la verdad es que esa ciencia objetiva en el fondo está centrada en hombres, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos en la salud que no hacen esa distinción, ¿no? Que no han hecho esa distinción. Dentro de la salud mental les puedo mencionar, por ejemplo, el trastorno del espectro autista, el TEA, que si acá hay alguna que sea psicóloga o psicólogue, por ejemplo, hoy se sabe que hay hay un subdiagnóstico, o sea, muchas mujeres que tienen un diagnóstico de TEA, en el fondo, perdón, no han sido o sea, como dicho en buen chileno, pasan muy coladas por el diagnóstico, y así como otras patologías. Entonces, efectivamente, esta perspectiva nos permite poder visibilizar muchas cosas que más que nada tienen que ver con un malestar y no con algo que es biológico, ¿no? A propósito de esto de la pasividad o esta serie de aspectos que se esperan de una mujer que finalmente pueden ser, ¿no es cierto?, un cuadro, ¿no? O pueden componer un diagnóstico y que muchas veces no son leídos así. Bien, voy a mostrarles un videíto, sí, que es bastante breve, ¿ya? Y que me pareció interesante,
porque en el fondo, a propósito de todo lo que hemos ido conversando, no conversando, que he ido hablando durante el día de hoy, hace una revisión de cómo ha impactado, ¿no es cierto?, el feminismo a Chile. Y igual acá hacer una acotación, un disclaimer, que igual es importante reconocer que el feminismo no llega en el 2018, sino que tal como yo les mencionaba, está presente hace mucho tiempo. Pero obviamente hemos tenido como un nuevo impulso, ¿no?, de movimientos feministas en el último tiempo. Ya, vamos a ver el videíto y con eso vamos a cerrar. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Es súper emocionante ver cómo se une al final un grupo de mujeres por la lucha de todos. Recuerdo una vez que se perdió un niño. Todas nos empezamos a agachar y quedó el niño en el círculo para que la mamá lo pudiera ver y se reencontraron y fue maravilloso. Como que me emociona un poco. Es bacán, bueno, es algo como inexplicable estar como acompañada de tantas personas que están como con la misma energía, con la misma vibra, que se siente lo mismo. Inexplicable. Cuando pasa algo estamos todas unidas y es lo que yo creo que refleja este movimiento. Madres, hijas, hermanas, abuelas, esposas, pololas, amigas, socias, compañeras, guerreras, luchadoras. Ser mujeres quizás el sinónimo de la mayor infinidad de cualidades. Esas que nos hicieron débiles hace algunos años, hoy levantan con firmeza el ser mujer. Deja en evidencia que el patriarcado estaba ahí, impune, y que estaba contando también con el silencio y la comodidad de muchas personas, y entre esas también este movimiento llega a interpelar. 8 de marzo del 2019, las calles de Santiago se vieron como nunca antes. Un mar de mujeres cargando pañuelos verdes, morados y carteles con consignas propias, diciendo ya no más. Se hacían presente para nunca más irse. Las demandas como por ejemplo el aborto, ¿no? O demandas hoy día que se están hablando en la constituyente, como los derechos reproductivos de las mujeres, son temas que van a marcar, creo yo, el futuro de Chile. Mujeres sin miedo encontraron en sus pares el canal para desahogarse, para decir que a mí también me pasó, o que también la culpa no era mía. En tan solo días, la canción, su coreografía e iconografía se convirtieron en un fenómeno mundial y multitudinario. Un violador en tu camino se transformaba en un potente himno feminista de denuncia. Se cantó en diferentes idiomas, escenarios y por diversas generaciones. Nos abrumamos un poco porque no esperábamos tanta gente. Nosotros primero esperábamos que llegaran 50 personas, después 100, alguien habló de 1000, pero no 10.000. Nunca pensamos que iban a llegar 10.000 personas, 10.000 mujeres. Lo que habla de la necesidad de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Se cansaron de escuchar que les pegaban, se cansaron de ser las únicas en lavar la loza y cocinar, se cansaron de recibir menos sueldo que un hombre, se cansaron de ser violadas y asesinadas. Yo creo que la principal deuda es cómo vamos a batallar contra la violencia hacia las mujeres. Queda por avanzar y mucho, más aún cuando cifras indican que el 25% de los hombres en Chile cree que la violencia contra la mujer suele ser provocada por la víctima. Por eso aún quedan varias marchas por hacer. Lo único certero es que ellas no bajarán los brazos para hacer que la presencia femenina siga en primer plano. Ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Más bien somos como una inspiración. No queríamos flores, no queríamos una licuadora. Somos grandiosas las mujeres. Y así me siento en la calle, donde voy yo me siento fabulosa. Muchas gracias, Pía, por...
No, Adelante. solamente quería cerrar con ese video, así que muchas gracias, te doy el paso, María Jesús. Como te decía, muchas gracias por la exposición. Y ahora vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas para poder conversar un ratito. Si es que alguien tiene alguna pregunta, levante la mano y ahí le vamos cediendo el micrófono. Valeria. Hola, tengo una pregunta así como puede sonar un poco tonta, pero estaba leyendo a Paul B. Preciado, no sé si lo conocen, un escritor, ya, todo su proceso, su toma trans y todo, y escribe los transfeminismos en un apartamento en Venus. Y claro, quedé pensando, y me hizo mucho ruido la pregunta que hizo la compañera también ahí, si existía un feminismo trans. Y he estado porque lo empecé a leer en diciembre, lo terminé en diciembre, y estaba enero, febrero ahí como dándole vuelta, y me encantó la pregunta, y creo que me gustaría saber qué conoces o qué respuesta tienes al respecto. Gracias. No hay ninguna pregunta tonta por si acaso. Sí, existe el transfeminismo y bueno, la pregunta por las vidas trans es un tema que hoy en día dentro de los feminismos está en boga. ¿Por qué? Porque también han aparecido como, y esto desde mi perspectiva, siempre y cuando no incluya la violencia, creo que es como un nudo dentro de los feminismos, ¿ya? Porque las feministas radicales, ¿ya? Que suelen abogar a que el sujeto del feminismo es la mujer, ¿ya? Y la mujer con ciertas características abogan por eso, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en España, que también existe el transfeminismo, ¿no? Hoy en día tenemos a una diputada que es feminista, ¿no? La Emilia Schneider, o sea, que es trans, perdón, que es una mujer trans, entonces, y es feminista también, entonces sí existe. Pero también existen otras corrientes que son trans excluyentes, en donde consideran, ¿ya?, que hay temáticas que aluden a, por ejemplo, problemáticas trans y como problemáticas que aluden a esta idea de mujer y que muchas veces también ahí el comentario que se hace es como que como que incluir todo en la misma bolsa borraría de cierta manera las peticiones de las mujeres, ¿ya? Esas son posturas dentro del feminismo, ¿ya? Yo, desde mi perspectiva, yo igual trabajo en temáticas de diversidad sexual, ¿ya? Entonces, también tengo una postura que en el fondo no radical, ¿no? Sino que tengo otra postura, ¿no? Sino como de inclusión, pero también existen otras posturas que no, ¿ya? Y eso también ha generado mucha controversia, ¿ya? Pero sí, existe el transfeminismo y existen organizaciones que son trans excluyentes. Bien, ahí veo otra manita, Carla Collante. Sí, hola profesora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, me presento, mi nombre es Carla Collante. Bueno, estuve intentando entrar hace rato porque la verdad no podía entrar y estoy súper entusiasmada de por fin haber entrado. Mi pregunta va, bueno, vemos que se han hecho muchas cosas, que se han hecho cambios, que la mujer está más empoderada, pero aún así yo siento que falta que la justicia, valga la redundancia, haga más justicia por las mujeres, porque se están viendo muchos femicidios, se están viendo muchas mujeres asesinadas por su pareja. Entonces mi pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros en el ámbito de la justicia para lograr estos cambios y para que ya no existan tantos femicidios ni tantas mujeres desaparecidas y que a veces uno las encuentra muertas en lugares que uno dice, por Dios, no merecía morir de esta manera? ¿Qué es lo que podemos hacer? Gracias, Carla, por tu pregunta y comentario. Sí, o sea, yo creo que sí, efectivamente han habido, esto es lo que mencionaba al último, no cambios a nivel judicial, pero sabemos que eso como que no garantiza nada muchas veces, sobre todo cuando todavía en la cultura están arraigadas tantas creencias, ¿ya? Entonces,
yo creo que justamente lo que estamos haciendo hoy día es ya hacer algo, ¿no? En el fondo preguntarnos, movilizarnos, y desde mi perspectiva, justamente, como cuando entendemos algo, ¿no? Por ejemplo, lo grave que significa tener una postura sexista, creo que es sumamente bueno compartirlo, ¿no? Porque puede haber alguna compañera, y así hombres, ¿no es cierto?, que no se dan cuenta, ¿no es cierto?, de que muchas veces la violencia se basa en creencias, ¿ya? Entonces, justamente lo que estamos haciendo esto hoy es hacer algo. Y por otro lado, algo muy relevante es, justamente por eso hablaba de luchas al comienzo, no sé si lo alcanzaste a escuchar, Carla, porque tuviste problemas para entrar, es que la manera que hemos tenido de obtener, ¿no es cierto?, cosas básicas como nuestros derechos, ha sido a través de la lucha, y la lucha efectivamente no se hace de manera privada, se hace de manera colectiva, y es por eso que es muy importante poder romper con esas lógicas quizás de, como esta idea de que las mujeres no podemos trabajar juntas, de envidia, etcétera, que son lógicas muy patriarcales, porque efectivamente la única manera que tenemos de hacer algo, ¿no es cierto?, es colectivamente, y muchas veces esa colectividad es finalmente la que logra cambios judiciales, pero sobre todo cambios culturales, ¿no? Les voy a poner un ejemplo y ahí le voy a dar la palabra, voy a dar 3 palabritas más para que no nos alarguemos, pero el acoso callejero, ¿no es cierto?, hoy en día se ve mucho menos, ¿ya? Y eso surgió de una colectiva que finalmente se transformó, o sea, esa petición se transformó en ley, y finalmente se transforma en ley porque cuando nos hicimos la pregunta de, como, ¿a ti te incomoda que te digan cosas en la calle? Sí, 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 ahí aparecen un montón de otras que dicen, sí, me incomoda, me da miedo. Entonces, justamente, hablar, conversar, generar espacios colectivos es hacer algo, y también algo que es muy importante, y es que no tenemos que ser expertas en nada, ¿no es cierto?, para hacer feminismos, ¿no? Como en el fondo es poder también corrernos de la idea de la expertise, ¿ya? Hay una frase muy bonita, y es que nadie se salva sola, ¿no? Entonces esto o es colectivo o es colectivo. Voy a dar 3 palabritas, Pía Seura, luego Michelle Espinosa y Romané Peñalosa. Pía, dale nomás. Hola, buenas noches a todas, todos y todes. Mira, compañera, quería preguntar una cosa y quería agregar un comentario a lo que decía la compañera. Yo actualmente me encuentro trabajando para un programa de protección de servicio a Mejor Niñez, y si bien las intervenciones están focalizadas a las competencias parentales, pero uno dentro de estas competencias, del fortalecimiento que va viendo de la dinámica familiar, tanto de la mamá y el papá o del adulto responsable, también se va dando cuenta y se van visualizando ciertas conductas machistas en torno a y cómo estas afectan al niño o niña. Entonces yo creo que por una parte está la organización de nosotras, modificar las leyes y socioeducación. Yo, si bien mis intervenciones tienen que ir hacia la parentalidad o marentalidad, yo trato de también hacer una socioeducación tanto a papás y mamás en cuanto a su proceso de sociabilización en este niño y en esta niña. Porque de repente los niños llegan por conductas violentas, porque hacen bullying, o porque igual tienen actos abusivos sobre otros compañeros y compañeras, y uno se va dando cuenta que van repitiendo los patrones que ven en su casa. Entonces, es importante que esta socioeducación también vaya a enfocar a los padres, que los padres, en especial los hombres, vayan concientizando y problematizando de cómo el machismo los forma a ellos como hombres y cómo ellos también van formando a otros sujetos. Y mi pregunta igual iba enfocada en esto, en cómo poder hacer psicoterapia feminista, pero hacia hombres. Ay, sí. O sea, igual existe, porque una de las líneas de trabajo que se ha ido desarrollando el último tiempo es el estudio sobre las masculinidades, ¿ya? Porque igual es importante mencionar que el patriarcado no es contra los hombres, ¿no? Esto no es embrismo, porque no se trata de instalar como una lógica igual, pero como que las mujeres biológicas sean como superiores. No, sino que el patriarcado en el fondo es un sistema de opresión y que oprime, en el fondo, es un sistema grande. Entonces justamente hay líneas de trabajo que tiene que ver con las masculinidades, que justamente promueven la idea de poder pensar otras formas de masculinidad, ¿no?
y ir desarticulando o deconstruyendo, si se quiere decir, como estas lógicas patriarcales. Entonces sí existe, ¿ya? Y ahí yo creo que es importante mencionar, ¿no? Bueno, como que ahora tenemos un poquito de tiempo, pero que existen líneas como terapéuticas que trabajan con eso también, ¿ya? Y esto, ¿no? Como que hay diferentes, por eso hay feminismos, ¿no? Como los feminismos radicales que tienden a trabajar más con mujeres, como el sujeto es la mujer, pero también existen otros feminismos, ¿no? Que abogan hacia, como en esta idea de lo interseccional, ¿no? Como que hay muchos factores. La Rita Segato, que es una feminista muy importante mexicana, ella ha estudiado, y sigue hasta el día de hoy estudiando la violencia, visitó Chile hace poquito, a fines del año pasado. Ella, por ejemplo, menciona que en el fondo los feminismos sin hombres, y esto no significa como esta idea burda de que la marcha es con hombres, ¿no? Como, sino que los feminismos sin que incluya la deconstrucción de la idea que tenemos de masculinidad, no va a generar impactos, porque lo que ella dice es que finalmente como quienes matan a mujeres son hombres. Entonces, si queremos hacer una lucha efectiva contra la violencia y que nos dejen de matar, tenemos que incluir a los hombres, porque finalmente son ellos quienes nos matan. Entonces esta idea de hacer un feminismo a veces que solamente sea separatista, está bien porque es una lógica que tiene un objetivo, un dispositivo con un objetivo, pero también es complejo porque por lo general no nos matamos entre nosotras. Así que eso, espero que igual pueda responder un poquito a tu pregunta. Dos palabritas más, chicas, para poder cerrar. Michelle Espinosa y Romane. Así que Michelle, dale nomás, y Romane, porque tenemos que cerrar por el tiempo. Así que dale, Michelle. Hola, Pía, hola a todas. Bueno, mi pregunta va enfocada a que, bueno, yo soy trabajadora social, sí trabajo en salud mental hace unos 10 años, pero con mujeres que tienen problemas de consumo de alcohol y drogas, problemáticos, y que además están en gestación en este periodo. La verdad es que yo me he ido metiendo poquito a poquito en el feminismo como tal, porque uno lo conoce así como feminismo y te han planteado en la cabeza que es como algo súper radical y como que te bombardean con que eso es todo lo contrario a los hombres. Entonces igual ha sido como medio temeroso mi entrada a esta nueva realidad, a este nuevo paradigma y todo. Y o sea, mi pregunta va así como, los pilares para poder yo trabajar con mis chiquillas en este feminismo que, sobre todo mis niñas que han estado, la mayoría ha sido abusada, que es una de las principales causas que caen en el consumo. Abusada psicológica, físicamente, emocionalmente, económicamente. Entonces hay un abuso desde todos los ámbitos hacia ella, entonces hay una perspectiva de ellas desde mirarse como mujer muy peyorativa, o sea, ser mujer es muy malo para ellas. Entonces he tratado un poco de ir empoderándolas a las chiquillas, pero de verdad que cuesta mucho, y hablarles de feminismo para ellas como más transgresor todavía, porque es como decirle, no, si yo no puedo llegar a esto, porque eso es malo casi, porque mi familia me lo dice, porque mis amigos, porque lo escuchaba hasta en la tele, porque... Entonces, es como, ¿cómo yo puedo instaurar un poquito a las chiquillas este pilar de fortalecerlas a ellas con una mirada más feminista, algo así, más potente también? Yo creo que, yo por lo menos soy de la idea de como que muchas veces, a propósito de que esto está ligado a una lucha, puede asustar, y también es que hay mucho mito y todo, ¿no? Entonces, como la idea no es pelearnos con las personas, sino que en el fondo encontrar aliadas, justamente, y esta es mi perspectiva, ¿no? Como quizás habrán otras compañeras que tienen otra perspectiva, pero desde mi perspectiva es que no necesariamente necesitamos mencionar la palabra feminismo para hablar de un lugar feminista, ¿no? Y muchas veces, de hecho, bueno, esto no lo mencioné porque era muy largo, pero igual como los primeros grupos que son de psicoterapia feminista son grupos de autoconciencia, en donde las mujeres en el fondo compartían su experiencia de ser mujer, ¿ya? Que es la base de la psicoterapia feminista. Y eso no requiere ningún conocimiento de nada, porque básicamente tú tienes el conocimiento de lo que significa tú, ¿no, Michelle? Lo que significa habitar el mundo siendo mujer, ¿no? Entonces, en el fondo igual esta idea como, yo abogo por eso, ¿no? Como una puede entregar un montón de conocimientos, como en este momento que estoy haciendo yo, pero la verdad es que todas tenemos la experiencia de qué significa habitar un cuerpo así. Entonces,
no es necesario mencionar ciertas palabras, no es necesario hacer que las personas tomen una bandera de lucha, ¿ya? Porque a veces incluso eso puede ser muy peligroso, ¿ya? Puede incluso incluir que peligre su integridad física. Entonces también, como que yo siempre soy como, ojo, como no todas las personas se tienen que ir a inmolar a la plaza, ¿ya? Pero ya el hecho, ¿no? Como de que tú puedas como sentarte y conversar y como preguntarle a la otra compañera cuál ha sido su experiencia, ¿no? Y que se ha sentido oprimida, ¿no? Y compartirlo y darse cuenta que, podemos escucharnos y podemos validar eso, ya es bastante, ¿no? Y por otro lado, la auto como formación, o sea, como que también... yo trabajo en la academia también, pero también siempre tengo un conflicto con esto porque en el fondo creo que hay que democratizar los conocimientos, ¿no? Entonces, y esta cosa de la experta, la verdad es que todas tenemos capacidad para, en el fondo, autoformarnos, ¿no? Y eso no necesita título, y hoy en día, gracias al Internet, podemos hacer cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo como que tenemos súper instalada esta idea de que no somos suficientes o cómo podemos aprender a hacer algo, y la verdad es que como saber cómo podemos aprender a hablar de nuestras opresiones y acompañar a una compañera es algo que podemos hacer sin ningún conocimiento extra. Previo. Eso. ¿Sí? Muchas Bien. gracias. De nada. Y la última palabrita, Romané, y con eso, chiquillas, tenemos que cerrar porque se nos va a hacer muy tarde. Así que, Romané, dale. Creo que no has activado tu audio, Romané. María Jesús, ¿estás ahí, cierto? Sí. Sí, le solicité que reactivara el micrófono, pero tiene que ella ya, aceptar para ¿me poder. Ahí está. Ah, ya. Te escuchamos. Primero quiero hacer la pregunta y después las acotaciones. Mi pregunta es, ¿cómo podemos elevar el feminismo al área psiquiátrica? Y las acotaciones es uno con respecto a lo que es la legislación con respecto a nosotras, los sujetos femeninos. Es un tema más bien cultural y como usted también lo había mencionado, es la lucha general para poder cambiar o para poder agregar más leyes con respecto a la protección de nosotras, y no solamente de nosotras, sino que también de las compañeras trans. Pero es y además que si bien la legislación, bueno, en este caso lo que es la legislación penal da penas, el tema cultural, el tema del actuar del hombre, a pesar de que haya una consecuencia, va a realizar la acción. Entonces también va por un tema cultural. Lo otro con respecto a lo que dijo la otra compañera del feminismo con relación a los hombres, yo creo que va por un tema de que no se les ha enseñado, bueno, nadie tampoco nace sabiendo lo que es paternar. Y eso serían como mis acotaciones, pero mi pregunta es esa, ¿cómo podemos elevar el feminismo al área psiquiátrica? Porque al final es un trabajo conjunto entre la psicología y la psiquiatría cuando uno tiene algún tipo de desorden, depresión, TDA, autismo. Entonces, como le digo, un trabajo conjunto y mi pregunta es esa, ¿cómo la podemos elevar? Sí, gracias por la pregunta. Ahí justo, yo no había visto los comentarios, pero vi que alguna compañera había escrito de Casa Revueltas, ¿ya? Que yo las sigo, así que las encuentro muy, muy bacanas. Justamente eso, pues armando redes, porque a propósito como de... yo creo que hay algo sumamente importante y es darnos la palabra y validarnos, ¿no? Si hay algo que creo que tenemos que integrar y que nos aporta de los feminismos, ¿no? Es que nos tenemos que dar la palabra entre nosotras y nosotres y validarnos, ¿no? Porque esto que les mencionaba a propósito de los nombres ginecológicos que tienen que ver con el hombre que los descubrió, por lo general
como que hemos quedado relegadas de ciertos saberes, por ejemplo, el saber psiquiátrico, ya que es un saber, y por lo tanto un poder. Entonces, lo que queda ahí, y esto le llamamos resistencia y redes y como acompañarnos, es validarnos entre nosotras. Y para eso, en el fondo, se han generado alianzas, ¿no? Hay espacios de médicas feministas, ¿no? El último tiempo, bueno, nosotras acá desde el espacio, desde CIDEM, armamos un congreso latinoamericano el año pasado de salud mental. Entonces, la manera justamente es esta, darnos la palabra, validarnos, citándonos, ¿no? Generando redes de conocimiento entre nosotras, ¿no? Por eso es relevante, porque son espacios a los cuales no hemos accedido. Y también darnos espacios como justamente a todos los lugares, a todas las personas que han estado marginadas. Y eso finalmente es lo que permite ir adentrándonos en los espacios como de poder que han sido hegemónicos, ¿ya? Y es justamente eso, o sea, igual si hay 280 personas acá conectadas casi a las 10 de la noche, igual eso habla de que las personas queremos, ¿no es cierto?, como en el fondo generar o como amplificar esto. Entonces yo creo que esa es la manera, y que hoy en día hay muchas agrupaciones, ¿ya? Y en eso también como la comunidad LGTBIQ+, ha sido sumamente relevante también, ¿no? Como poniendo en la palestra como esto, de la hegemonía, y de este como saber psiquiátrico hegemónico, ¿sí? Así que queda mucho camino por delante, sí, efectivamente, pero también hemos ya avanzado bastante y tenemos como ya espacios creados y redes, ¿no? Y es desde ahí donde nos tenemos que como seguir afirmando y sosteniendo. Bueno, chicas, voy a dejarle a la María Jesús la palabra. Les quiero agradecer profundamente por el espacio y porque se hayan quedado hasta el final, y espero que hayan disfrutado de esto. Así que dale nomás, María Jesús. La última pregunta que estaban haciendo en el chat, que me pareció importante hacerla de todas maneras, decía, me gustaría saber si hay alguna organización a nivel nacional que esté trabajando con investigaciones de salud mental y feminismo. Sí. Bueno, es que hay varias, ¿ya? Por ejemplo, está Humanas, que igual si bien trabajan otros temas, hacen investigación, porque igual hay muchos, no sé, las organizaciones que también trabajan con abortos también abogan o trabajan quizás con el impacto en salud mental. Yo pertenezco a a la organización que es CIDEM, que en el fondo hacemos estudios, ¿ya? Y hay redes de feministas también, ¿no? Entonces, así como también dentro de los espacios académicos se han ido conformando pequeñas agrupaciones también de académicas, ¿ya? Y yo creo eso, y también espacios que no son académicos, ¿ya? Porque justamente, claro, como por un lado está esta cosa como de la validación científica y los estudios y por qué es relevante, pero también existen otros espacios que no son académicos, pero que igual están levantando información importante, ¿ya? Entonces, sí son como que hagan investigación en temáticas como feministas y salud mental son poquitas, ¿no? El año antepasado, cuando hicimos este congreso de salud mental feminista de Chile, igual como no hubo ninguna organización que se presentó, solamente fueron como personas individuales, ¿ya? Entonces, eso también habla de que ahí hay un espacio, pero que también hay que tomarse los espacios, a eso voy, ¿no? Como, y no necesariamente hay que hacer que nos valide alguien, ¿no? Por lo menos así venimos trabajando nosotras, ¿no? Y con información, que esto también es importante mencionarlo, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones como el Observatorio contra la Violencia, la Red Chilena contra la Violencia hacia la Mujer, que llevan muchos años también investigando y que también han realizado investigaciones a propósito de la salud mental, o de EGI también. La comunidad mujer, que quizás tiene un foco más relacionado a la mujer en el mundo laboral, pero que igual ha sacado también estadísticas importantes a propósito del impacto de la doble presencia, la crisis de los cuidados, sobre todo en pandemia. Entonces, y hay que seguir como fomentando eso. Eso. Perfecto. Muchas gracias, Pía. Vamos a realizar el sorteo ahora para que estén atentas y atentos quienes están presentes en el seminario.
Primero, agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a María Pia Urrutia por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. Y a continuación les voy a dejar el link que ya había compartido en el chat, pero se los voy a dejar nuevamente, el cual va a estar disponible para rellenar durante 24 horas luego de la sesión, partida el día de hoy. Bueno, les voy a dejar de nuevo el link acá en el chat. De todas maneras, ahora, como les decía, voy a compartir pantalla y van a ver un QR que pueden abrir con su celular. Bueno, les comparto pantalla para que podamos ver el sorteo de la beca. Por este lado aquí. Y ahí está el QR para que puedan ingresar desde sus celulares. Vamos a ver el sorteo. El ganador es Christopher Jonathan Pereira Valdebenito. No sé si es que está Christopher. Parece que no se encuentra. Vamos a seguir al siguiente suplente. Naomi Dayan. Naomi Hernández. Levante la manito si es que está. Veo que hay una Naomi que está sin apellido ahí. No sé si es que será Naomi Hernández. Si está presente. Ah, y ahí está. Perfecto. Bueno, déjenme cerrar. Te agradecemos que hayas participado en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca del curso Feminismo y Salud Mental en Chile, una revisión histórica del movimiento feminista en Chile. Por lo que te comentamos que el día de mañana te va a contactar la encargada de cursos para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla y por supuesto a la expositora por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones y que tengan una muy buena noche. Chao, Chao. Pía, que estés muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Chao a todos.